Hay gente que dice indignada que no debemos preocuparnos por los credos, sino por la educación. Esto es como decir que no nos debemos preocupar por los gatos, pero sí por los gatitos. Bueno, ¿qué viene a decir él? A ver, pues que la educación y el credo no son dos cosas distintas, y por lo tanto, pues preocuparse por el credo es preocuparse por la educación, y preocuparse por la educación es preocuparse por los credos, ¿no? Porque de alguna manera del propio credo ha nacido la educación, de ese Dios que se revela, que se hace palabra, que se hace logos, de ese logos, de esa palabra, ¿no? Viene la educación. Bueno, y dice Chesterton, los que consideran que la fe es un fanatismo están condenados a la perplejidad eterna. Claro. Es que para alguno creer en algo es un fanatismo. Entonces, ¿cuál es tu horizonte? Tu horizonte es el no tener sentido, ¿no? Tu horizonte es el hombre está llamado a no tener ninguna respuesta a las preguntas, a no formularse preguntas, a vivir en la perplejidad, a vivir en el sinsentido. No, hemos sido creados. El hombre ha sido creado para descubrir el sentido, ha sido creado para la verdad, ¿eh? Estamos hechos para la verdad, ¿no? Y el error no tiene derechos. Y dice Chesterton, he llegado a aceptar la antigua creencia de que la herejía es peor que el pecado. Un error es más amenazador que un crimen, porque un error engendra crímenes. Una frase bastante políticamente incorrecta esta, de Chesterton. A ver, hoy en día no se le da importancia. Bueno, tú puedes pensar lo que te dé la gana, con tal de que después, ¿no? Pues no respetes al prójimo, puedes pensar lo que te dé la gana. Sí, pero cuando uno en su pensamiento es totalmente erróneo, pues de ahí después vienen, pues de aquellas lluvias vienen estos lodos. ¿O te crees tú que no tiene nada que ver nuestra actuación errónea con nuestras concepciones erróneas? Por eso dice él que un error puede ser más amenazador que un crimen concreto. Pues, por ejemplo, ¿no? Pues la concepción sobre el racismo, sobre una superioridad de raza, ¿no? que tenía el nazismo. Claro, ese error de partida, como os podéis imaginar, tiene mucho que ver con los crímenes concretos que acontecen, ¿eh? Por eso, ¿no? Chesterton subraya la racionabilidad de la fe y la importancia de la apología de la fe, que entendamos, ¿no? Pues como existen muchas razones para entender la bondad de la fe. Es una frase suya que dice: explicar por qué soy católico es difícil, existen 10.000 razones. O sea, él dice, no es verdad eso de que si es difícil para mí es porque es que, claro, tengo que decirlas, me es difícil elegir entre 10.000. A ver, ¿por dónde empezamos? O sea, existe una racionabilidad de la fe. Eso de que la fe es incompatible con la razón y la fe es vivir a ciegas, no es verdad, no es verdad, ¿eh? Y por ejemplo, ¿no? Pues algunas expresiones en las que, dentro de esas 10.000 razones que dice, ¿no? Eligiendo algunas entre las 10.000 razones, pues entre los pensamientos más lúcidos de Chesterton podíamos destacar ¿no? El catolicismo es lo único que libera al hombre de la esclavitud degradante de ser hijo de su tiempo. Sí, porque cuando somos hijos de un tiempo y de un lugar y de un contexto, eso nos esclaviza mucho, nos hace estar bajo lo políticamente correcto, y eso es esclavizador. Y sin embargo, cuando creemos en la revelación y nosotros nuestro punto de referencia no es lo que se lleve hoy en día, no es lo que se piense hoy en día, sino que es lo que Dios ha revelado, eso hace que tú, aunque tú hayas nacido en un tiempo, en otro tiempo, en un lugar, en otro lugar, tienes una libertad que te da la perspectiva de la eternidad. O por ejemplo, dice Chesterton, una fe
es aquello que es capaz de sobrevivir a un estado de ánimo. Potente esta frase, ¿eh? O sea, una fe es aquello que es capaz de sobrevivir a un estado de ánimo. O sea, que es que cuando no tenemos fe, en el fondo, son nuestros estados de ánimo, pues, pues la instancia más determinante en la vida. Pero sin embargo, cuando uno tiene una fe, pues mira, estoy hoy de bajón, estoy hoy de subidón, pues mira, pues, pues si estoy de bajón, un poquito más, si estoy de subidón, un poquito menos. Lo que tengo que hacer es vivir de la fe, ¿eh? Y no de mi estado de ánimo, de las consideraciones que en este momento se lleven o se traigan, no. Es esa perspectiva, pues, ¿no? Esa perspectiva, que incluso dice Chesterton, que no hay que tenerle miedo a las dudas, porque como la fe cristiana tiene una gran racionalidad, las dudas, pues al final me llevarán a creer más, dice él. Deje que dude más y creerá más, porque la fe ha nacido siempre de la duda. Dice, mira, en el fondo no tengas miedo a las dudas, porque cuando a alguien le brotan dudas es un corazón que busca. Y al final se busca, encontrará la fe. La fe cristiana no le tiene miedo a las dudas. Siempre y cuando no sean pues dudas hechas desde un no querer buscar la verdad, obviamente, sino de un corazón que busca y en su búsqueda pues le surgen dudas. Si está buscando, deja que incluso de la duda nacerá la fe.